Vamos a repasar entonces los resultados en los estados. En este momento estamos ya cerrando las elecciones en prácticamente 3/4 de los estados del país. Queda poco de la costa oeste, en apenas media hora van a cerrar también allí. Y lo que vemos es que en Florida, que es un estado importantísimo para esta elección y para esta batalla electoral, allí va Donald Trump a la cabeza con 49,2% contra 47,8% con el 95% de los votos escrutados. José. Sí, efectivamente, Florida, Ohio, Carolina del Norte son los estados clave que está ganando Trump y que podrían definir la elección. Mientras tanto, Hillary está adelante en Pensilvania y en Virginia, que eran otros de los estados disputados, también en Nuevo México y en Colorado. Según la proyección del New York Times, que venimos siguiendo casi minuto a minuto, que es como un relojito que se va actualizando, hay 68% de posibilidades en este momento de que Trump sea el presidente de Estados Unidos. Esto, insistamos siempre, pongamos todos los paréntesis, no alarmemos, puede cambiar dentro de un rato. Ahora, en este momento, son las 12:04 acá en Buenos Aires, el 68% de posibilidades de que Trump sea presidente. Repasemos entonces. Florida para Trump. Florida para Trump. Georgia para Trump. Georgia para Trump. New Hampshire para Hillary. Hillary, efectivamente. Carolina del Norte para Trump. 50-47. Ohio. Para Trump, una victoria enorme de Trump en Ohio, 53% a 43% de Hillary, con el 60% de los votos ya escrutados. Parece indescontable la ventaja de Trump en Ohio, que era uno de los estados clave de la elección. Y ahora tendríamos que ir a Arizona, donde no hay todavía ningún... No hay datos, pero que sería el otro estado clave en este momento. Sí. Allí, si va para uno u otro lado, podría definir bastante de esta noche. Daría la sensación de que si Trump gana en Arizona, va a ser difícil que no sea presidente. Digamos, si se mantienen las tendencias de acuerdo al escrutado hasta ahora. Ay, la gente de Arizona está en sus manos entonces. Ruth, venís de Estados Unidos y me decías que en la campaña se veía venir esta ola Trump, pero por abajo. Lo que se notaba era que, hablando con gente común, en la calle, en distintos lugares, no en el ambiente académico por ahí en el que yo estaba, le daba vergüenza decir que iba a votar por Trump. O no decían, cuando uno le preguntaba, no decían, y uno tendía a pensar que no lo contaban porque estaban pensando en votar por Trump. El discurso de que muchos de los inmigrantes con los que hablábamos ya habían pasado por las etapas más duras, se sentían integrados y tenían una cierta resistencia a que siguiera incorporando otros inmigrantes, pese a que ellos habían sido también inmigrantes, y esto nos llamaba bastante la atención. O sea, el rechazo a nuevas olas inmigratorias. Lolé, un mundo trumpista. Qué mundo raro, ¿no? Por lo que sabemos en la campaña, ya que es un hombre de fuera de la política, sabemos muy poco de su experiencia, por ejemplo, como podríamos saber de Hillary a través del voto en el Congreso de Estados Unidos. Sabemos que le gusta mucho una alianza con Putin, que no tendría una buena relación con América Latina, una relación bastante difícil con Europa, con Hollande, a ver qué va a hacer con el Brexit y lo que va a ocurrir allí, y sobre todo de confrontación con China. Qué mundo difícil, ¿no? Sí, la impresión que uno tiene es que va a ser un gobierno muy hacia adentro de Estados Unidos. Ese gobierno hacia adentro de Estados Unidos le va a permitir a él tener una política exterior muy específica. Creo que la posición de él con Putin es más una posición de campaña que realidad, porque lo que están discutiendo son ojivas e instalación de ojivas en el centro de Europa. La relación con China es compleja, pero como se decía hoy, creo que en el primer panel, es compleja porque hubo transferencia
de tecnología más transferencia laboral a China que perjudicó a Estados Unidos. Y esa expresión que tiene Trump es una expresión no solo de los republicanos, sino también de los demócratas, porque Hillary Clinton está cuestionando eso también. Entonces, recuperar empresas que se fueron a China y recuperar producción y competitividad, y bueno, eso va a ser uno de los objetivos. Con Europa, Europa tiene su propia crisis. Yo no sé si es comparable Trump con Madame Le Pen, si es comparable Trump con el Brexit, con May y con Johnson. Yo creo que son realidades diferentes. Creo que el mundo está volviendo a generar un sistema donde la globalización empieza a ser cada vez más condicionada por el proteccionismo de cada país. Y creo que Estados Unidos va en ese tema. Escudé, precisamente la globalización, parecería que Trump es precisamente la expresión de los que quedaron fuera de la globalización desde el punto de vista económico. ¿Qué va a hacer entonces Trump con esa globalización? Porque me parece que desde el punto de vista histórico sería en este momento, no sé, algo impensable, bueno, un retroceso en ese sentido. Si él, digamos, si tiene éxito implementando algunas de sus políticas, el aislacionismo norteamericano significaría regresar a un mundo similar al que existía antes de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, digamos, no nos tenemos que olvidar que independientemente de cuál sea nuestra simpatía o antipatía ideológica por el aislacionismo, cuando la Argentina se vuelve muy aislacionista, se hace daño a sí misma, se pelea con el mundo. Cuando Estados Unidos se vuelve aislacionista, el mundo cambia, ¿no? Ahora, el mundo cambia y el mundo va a seguir cambiando, y por eso es que tenemos que pensar en el futuro, independientemente de quién gane las elecciones, ¿no es cierto? Supongamos que gana Clinton. Bueno, las fuentes de resentimiento van a seguir agravándose. Es decir, tengamos en cuenta este dato, por ejemplo, el 47% de los puestos de trabajo actuales van a estar automatizados en los próximos 20 años. Pero eso es un cambio de era, tecnológica y científica. Sí, pero la inteligencia artificial no es lo mismo que la línea de montaje de Ford. Es decir, digamos, esto puede llegar a excluir a grandes masas de lo que es un nivel de supervivencia. Ya lo está haciendo. Sí, claro, ¿no? Entonces la fuente de resentimiento va a aumentar. De todas formas, para darle un toque risueño a todo esto, lo que yo propongo, ¿no es cierto?, es que contratemos a un compositor de genio para una ópera italiana que se llame Trompo. Il uomo del destino, ¿no? Porque creo que... Esperemos, por favor, no sigan tocando las trompetas. Tengo una pregunta para Ruth. Sí. Si es posible. No, ella contaba que llegó hace un par de días de Estados Unidos. A ver si esta es una forma posible de mirar de elección. Uno podría decir, bueno, se disputa continuidad de cambio, se disputa liberal contra conservador, izquierda contra derecha, libre cambio, libre comercio contra proteccionismo. Ahora, ¿está bien mirar a Hillary como la candidata del Estados Unidos nuevo, en el sentido de Estados Unidos integrado a la globalización, abierto a las minorías, etcétera, y a Trump como el candidato en Estados Unidos en retroceso, en Estados Unidos del empleo industrial, del varón blanco? ¿Es correcta esta lectura? ¿Te parece que es correcta? No me parece correcta la lectura de Clinton. O sea, Clinton, se ha dicho en varios momentos hoy que hay de alguna manera una crisis de representación en los dos partidos. Y Clinton representa una continuidad de las viejas estructuras políticas. En Estados Unidos no apareció el lema que se vayan todos, pero hay de alguna manera un rechazo a esa vieja política. Y creo que una de las cosas que le ha pasado, y voy a traer otro tema que no se dijo, a Clinton es el rechazo a la vieja tradición política que de alguna manera se vio como corrupta, como centrada en intereses que no eran, digamos, nacionales, sino intereses espurios. Pero además está el tema de que Clinton es mujer. Y eso en Estados Unidos es un problema. Desde el inicio es un problema. Es un peso, no un valor agregado como un peso candidata. Un peso en contra. Sí, un peso en contra. Y sí me parece que la otra descripción que haces con respecto a Trump representa bastante bien la imagen de lo que él está proponiendo. Por ahí, digamos, después uno puede ver, como decía por ahí Juan Pablo, que había otra imagen de los republicanos que no es necesariamente la de Trump. Pero lo que él representa yo creo que está muy bien dicho en lo que vos señalaste y escribiste. Yo quisiera agregar lo siguiente, ¿no es cierto? Desde mi punto de vista, y yo creo que esto es un dato objetivo, Hillary es la candidata del Ivy League.
¿cierto? Es decir, Explique, profesor, qué es la Ivy League. La Ivy League es una liga de las universidades históricas más distinguidas y más importantes y más caras de Estados Unidos. Es decir, Obama también. Obama es de Harvard. Hillary y su marido, Bill, ¿no es cierto?, son de Yale, como yo. Es decir, bueno, en cambio Trump no es ninguna de esas cosas. Trump realmente, desde este punto de vista, representa al pueblo, por más multimillonario que sea. Es un multimillonario anti-élite. Es antiélite y además, pero lo que sucede es que estas grandes masas de la clase media-baja norteamericana son profundamente antiintelectuales, ¿no? Es decir, y eso es algo que se respira profundamente en Trump. En cambio, digamos, gentes como Hillary, como Obama, ¿no es cierto? Como Kennedy. Por supuesto, ¿no es cierto? Pero Obama, por negro que sea, sí, es un representante de las élites, es un egresado de Harvard, punto y aparte. ¿no Bueno, es pero cierto? entonces aquí evidentemente empiezan a aparecer a otros elementos, el racial, por un lado, el de las élites y de los que están en contra de la cultura, para ponerlo de alguna manera, la cultura establecida. Es el antiintelectualismo. Un antiintelectualismo y de mujer. Los que se llaman odiadores de Hillary, los Hillary Hitters, realmente muchas mujeres estadounidenses no la quieren porque dicen que no hizo lo que tenía que hacer con su marido, que era divorciarse o no perdonarlo por los amoríos en otras épocas. Bueno, todo esto entonces empieza a aparecer evidentemente en este voto esta noche. Les voy a dar una información de último momento. New Mexico está confirmado que ganó allí Hillary Clinton, y Missouri es un estado más que está teniendo a su favor Donald Trump. En el recuento general, Gustavo, decíamos recién la tendencia que marca el New York Times, 78% de posibilidades de que Trump sea presidente, según el último. Okay. Y el Washington Post pone como título de su portada, Trump muestra fuerza en los estados clave. Es decir, los diarios norteamericanos en este momento dicen que Trump está adelante y que tiene más posibilidades que Hillary de ser presidente. Muy bien. Les agradezco a todos por esta noche que va a ser larga. En esta noche histórica estamos agradecidos nosotros. Realmente es un privilegio haber estado. Muchas gracias, muchas gracias. Nosotros vamos a continuar entonces con esta cobertura. Vamos a volver a Estados Unidos y con toda la información y ver las reacciones que va a haber en Estados Unidos, cómo van a reaccionar las bolsas, el Nasdaq, Wall Street, en las próximas horas ante esta situación, y si realmente hay una definición de la elección en las próximas horas, o esto se alarga como ya ocurrió en el año 2000 y donde empieza la pelea por apenas unos votos y la entrada fatal de los abogados. Ya regresamos, no se vayan.